¿Qué onda, gente de Buffet Games? Sean bienvenidos al episodio 6 de esta serie, donde analizamos la evolución de los tazos, en sus personajes, diseños, formas de jugar, etc. Si no has visto los episodios anteriores, te invito a que pases a verlos. Ya sabes, como siempre, te lo dejo en la etiqueta en la parte superior. Ya hemos recorrido juntos un largo camino. Son finales del 2007, fueron muchos meses sin una colección de tazos digna, desde Los Simpson, que fue a principios de año. Bob Esponja hacía su llegada a los tazos mexicanos, para mi gusto un poco tarde. Sabritas se pudo haber ahorrado la colección de Shrek y lanzar Bob Esponja antes. Guatemala había tenido Bob Esponja en sus tazos desde el 2004 y PepsiCo en México decidió utilizar las licencias para promocionarles en Gamesa y así aumentar las ventas de sus productos. A principios de septiembre, las bolsas marcadas y comerciales comenzaron a llegar a las tienditas y a televisiones. Los niños corrían por las calles para avisar a sus amigos que el Nicktoon más carismático y amarillo había llegado en forma de tazos. La colección consta de 163 tazos, dividida en 10 Shiny, 8 Láser, 20 Metallics, 10 Crystal, 51 Classics, 10 Mega Metallics, 10 Silver, 10 Solar, 16 Prismatic, 10 Glitter, 8 Glass. Al parecer el tiempo que tuvimos que esperar le sirvió a Sabritas para ingeniar nuevos materiales y valió completamente la pena. A pesar de que la colección está repleta de tazos muy frágiles que hacen imposible jugar con ellos, se compensó con 51 diseños diferentes de Classics. Como podrás notar, la división de materiales por frituras seguía vigente. En la lista puedes ver cuáles salían en cada línea. También en cada tazo venía el logo de Doritos, Cheetos o Sabritas respectivamente. Como ya nos había anunciado la colección de Shrek, el logo de tazos hacía su regreso al diseño que tenía en la época de mucha lucha. Teníamos 4 nuevos materiales y un rediseño de uno ya conocido, Glass. Comencemos hablando de los Glass. Este material es como el ya conocido Crystal, que por cierto, dejaba de ser Clear para volverse a llamar Crystal. Los Glass son transparentes, pero cada tazo tenía un color diferente, dividido en mosaicos que por la parte frontal le daba una textura muy suave, generada por unas líneas muy delgadas. Como eran transparentes, se volvían a utilizar diseños que jugaran con esta dualidad de ambos lados. Glitter. Para muchos, los más bonitos de la colección, este material es prácticamente el mismo cuerpo y pintura que un Metallics normal, con la diferencia de que este tenía brillantina en partes del dibujo. Los brillos estaban cubiertos de una ligera capa de plástico o pegamento, que generaba una textura rugosa al tacto. Estos tazos venían en bolsitas de plástico, para evitar que el desprendimiento de los brillos cayera en todas tus frituras. Los diseños de este material tenían al personaje en un fondo blanco, y en los bordes del perímetro tenían una imagen de fondo que le da ambiente al personaje. Por desgracia, esta fue la única vez que vimos este material, Solar. Varios recordarán estos tazos, y si no los conoces, te los presento. Con ustedes, para mi gusto, el material más creativo en la historia de los tazos, los Solar. Como su nombre lo dice, tenían algo que ver con el sol, y funcionaban de la siguiente manera. Colocabas el tazo bajo los rayos del sol o de alguna lámpara, y su fondo blanco se llenaba de color. Esto se debía a que el tazo tenía adherido una especie de vinilo fosforescente, que tras la exposición solar o artificial, la película se cargaba con rapidez para brillar. Sin duda, uno de los más llamativos, Láser. El nombre no le encuentro mucha relación con el material, pero hablemos de él. Yo lo llamaría Antique Plastic por su textura. El personaje del tazo estaba impreso normalmente con una cubierta de barniz, pero todo su alrededor es una superficie rugosa, principalmente plateada. En esta superficie con textura se imprimieron elementos secundarios del diseño. En este caso, el fuego tiene esa rugosidad. Shiny. Los tazos Shiny estaban renovados, a petición del público. Habían muchos disgustos porque estos tazos se rayaban muy fácilmente, y la solución de Sabritas fue agregar una protección delgada de plástico, que a última se terminaba cayendo, así que no sirvió de mucho. El llamativo principal de esta colección se debía a que, al igual que la colección de Los Simpson, esta tenía temáticas que iban acorde a un estilo y diseño. Las secciones eran Punk, un estilo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en Bob Esponja, diseños rudos con una gama monocromática, basados en la cultura punk. Rockero, en la parte trasera, muy parecidos a los punk, solo que con tonos en rojo. En estos diseños podías ver a los personajes de Bob Esponja en poses de estrellas de rock. Sorprendente. Como su nombre lo dice, son tazos con diseños muy peculiares fuera de lo común. Para que te hagas una idea, unos de los más característicos son estos de los personajes de Bob Esponja, en sus versiones realistas. Pirata, diseños completamente enfocados en la temática de los piratas. Aquí se encuentra el tazo número 1, que es el de Bob Esponja personificando a un pirata.
Halloween. La temática de Halloween no podía hacer falta. Tenemos a los personajes principales viviendo esta época del año a su manera. Deportes, otra sección que se repite de Los Simpson. En los tazos deportistas, disfrutamos de Bob Esponja y sus amigos practicando varios deportes comunes, pero esta vez había más variedad de deportes. Navidad. Si hubo una sección de Halloween, debía haber una sección de Navidad, una de las secciones más bonitas y coloridas de la colección. Turbo. Para mí y para muchos, la mejor sección de todas. Incluso muchos recuerdan esta colección solo por esos tazos. Los diseños es de los personajes de Bob Esponja, montados en vehículos de alta velocidad. Dibujos verdaderamente originales, con aires algo realistas y ligeramente grotescos, que gustaron a la mayoría de los niños. Recuerdo que en la primaria, estos tazos eran los más buscados. Nunca se había visto un éxito tan grande en los diseños. Fondo de bikini. La sección más fiel a la serie son simplemente la presentación de los personajes, con diseños de fondo acorde a ellos. Superhéroe. Los superhéroes y villanos llegan a fondo de bikini, con diseños muy heroicos con un estilo de cómic, y por supuesto, no podía faltar Sirenoman y Chico Percebe. Luchador. Una sección donde los personajes realizan actividades físicas de alto nivel, como boxeo, lucha libre y lucha grecorromana. Todos estos son deportes, no sé por qué no los agregaron a la sección de deportes. Extremo, otra sección de deportes, pero enfocada en los deportes extremos, centrada principalmente en el surf, skateboarding y los karts. Esta sección pudo haber entrado igualmente en los deportes. Perdido en el tiempo. La última sección de la lista está pensada en el salto del tiempo y realidades de los personajes, presentándose en diferentes situaciones fuera de lo común. El orden numérico volvió acorde a los materiales y no a las secciones, como en Los Simpson. Hablando de la numeración, por primera vez en la historia de los tazos, se introdujo el tazo número 0, una idea muy original que le metió misticismo a los tazos. Y más aún por el personaje, que era Misterio, el caballito de mar de Bob Esponja. Como se imaginarán, este tazo se llenó de leyendas de primaria, que si había pocos, que si con él podías voltear toda la torre de tazos y muchas más. Pero fuera de que es el número 0, no tiene nada en especial. En casi 4 meses que duró la promoción, Sabritas lanzó una mini colección alterna de 8 tazos, que contaban las nuevas aventuras de Chester Chetos con diseños del personaje. En la parte trasera decía que eran de edición especial. Los 8 eran metallics de material antique, aunque algunos tazos salían con error y no tenían esta textura rugosa que caracteriza el material. Por primera vez, como coleccionables extra, tuvimos una dinámica de peluches y los ya famosos portatazos. La forma de conseguir el portatazos eran los camiones repartidores o tienditas, que por cierto, se terminaban muy rápido. Los podías conseguir por la cantidad de 10 pesos. Tenían los diseños de Bob Esponja y Patricio, y el icónico portatazos de tubo hacía su regreso. En cuanto a los peluches, la dinámica para conseguirlos era con un tazo canjeable, que podías encontrar en las bolsas de Doritos, y más 15 pesos obtenías uno de los 2 peluches, los cuales eran un Patricio Karateka y el otro era un Bob Esponja super feo, que creo que era de la selección mexicana de fútbol. Poco a poco la colección comenzó a desaparecer de las calles, y así dio por concluida una de las mejores colecciones que hemos tenido, la más completa en cuanto a diseños, materiales y extras. Durante mucho tiempo, la gente pedía una nueva colección de Pokémon, pues para muchos es considerada la mejor y una de las más nostálgicas, pues esta nació en pleno auge de la Pokémonía. Los años pasaban y no teníamos respuesta de Sabritas sobre alguna posible esperanza de volver a ver a Pokémon en los tazos, hasta que a finales de 2007 todas las dudas se aclararon y el año cerró de forma agridulce con los tazos de Pokémon 4. Esta nueva colección de tazos está basada en la temporada de Pokémon Advance y a la par en los juegos de tercera generación, Rubí, Zafiro y Esmeralda. En América Latina, la serie fue emitida en Cartoon Network entre el 21 de enero de 2004 hasta el 2 de febrero de 2008. Digo que fue algo agridulce, pues tuvieron que pasar 6 años para que volvieran. Incluso ya habían salido los nuevos juegos de Pokémon, Diamante y Perla al mercado, y una nueva temporada del anime se venía en camino. Pero eso no impidió a Sabritas sacar una última promoción de Pokémon. Esta colección consta de 235 tazos, dividida en 30 rebotazos, 15 metallics, 15 silver, 15 gold, 15 láser, 15 glass, 15 antique, 30 prismatic, 15 crystal, 55 classics y 15 de peluche.
El diseño de estos tazos en la parte de enfrente es muy diferente a la primera trilogía, pues para empezar los fondos ya no eran respectivos al tipo elemental de cada Pokémon, sino que ahora se añadieron fondos con diseños un tanto más ornamentados y tribales, con colores contrastantes, los cuales algunos no tienen que ver con nada con el Pokémon. Además que ahora solo está presente el nombre del Pokémon sin su número de la Pokédex. La parte de atrás también cambió, pues el diseño clásico de la Pokéball cambió, a diferencia de los anteriores, también no tienen un logo personalizado como en tazos 1, 2 y 3, y ahora solo está el logo de Pokémon a secas. Algo bueno que añadieron es la línea evolutiva del Pokémon, su tipo elemental y la numeración, además de estrenar un nuevo logo de tazos, similar al que tenemos actualmente. Como en las anteriores trilogías, existen variantes de color. Hay tazos más oscuros en la parte trasera, y también hay tazos que tienen una Pokéball invertida, ya sea a la derecha o izquierda. Hablemos de los materiales. En esta colección se repitieron algunos ya vistos en Bob Esponja, pero también se añadieron dos nuevos, un tanto peculiares. Rebotazos. Como su nombre lo dice, son tazos capaces de rebotar. Cuentan con una goma en el borde que al lanzarlo contra una superficie salen rebotando. Estos no eran muy buenos para apostar, pues fácilmente se podían voltear, y como tiro tampoco, ya que era muy injusto usarlos, pero como juguete en general estaba muy bien. Como curiosidad, estos tazos son los que más variantes tienen, pues podías encontrarlos con diferentes gomas de colores, aproximadamente 7 colores. De peluche, son tazos más pequeños que uno común. El Pokémon tiene un relieve de peluche, el cual era muy suave. Estos tazos venían dentro de una bolsita de plástico para evitar que se ensuciaran con las frituras, pues estos tazos son demasiado fáciles de maltratar, pues se ensucian muy fácil y con el paso del tiempo el peluche se vuelve algo rasposo. Se ve que para resaltar este lado suave, la mayoría de los Pokémon presentes son Pokémon bebés. Este material fue uno muy creativo, pero para nada resistente. Quiero hacer mención de los tazos Prismatic, pues los diseños habían cambiado, jugando mucho más con los colores, haciendo diferentes contrastes, quedando muy llamativos y bonitos. Los Crystal tienen la característica de que por un lado está la primera etapa de un Pokémon, y al darle la vuelta estaba su evolución. También volvieron los materiales que no habíamos visto por un rato, como los Gold y los Antique. Como en la promoción de Mucha Lucha, volvíamos a encontrar tazos en la paleta Rocaleta. Eran 15 tazos diferentes, con la característica de tener un fondo diferente que los demás tazos, teniendo colores llamativos y la línea evolutiva del lado derecho. Pero algo que esta promoción sí nos sorprendió fue en su portatazos, pues se trataba del portatazos más original que teníamos hasta el momento. Hablo de la Pokéball. Podías conseguir este portatazos en la cajita Sonrix, la cual estaba acompañada de diferentes dulces. En diseño se sacaba un 10, pero en eficiencia un 7, pues al ser muy grande y no tan resistente se te podía caer y romper muy fácil. Sin duda esta colección fue muy agridulce, pues para muchos no estuvo a la altura de la trilogía original y para otros fue una muy buena colección. Hicieron falta muchos Pokémon nuevos y se repetían varios de colecciones anteriores. Estamos de acuerdo que aunque dejó un poco que desear, fue bueno ver a Pokémon de nuevo en Sabritas. Esperemos que algún día vuelvan a sacar tazos de Pokémon, pues son los que la gente más pide. Aunque es algo que veo imposible, no hay que perder las esperanzas. Oh, por cierto, los supuestos tazos que sacó McDonald's no cuentan, no son tazos. Bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y compartir el video si les gustó. También seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Nosotros somos Chafa y Spanky, esto es Buhet Games. Nos vemos, hasta la próxima.